Bueno, que los patitos, ciertamente, sí. Abandoné la administración del grupo. No eres de Algorta o de Algorta de toda la vida. ¿Cómo era el nombre del grupo? Lo digo simplemente porque, veréis, he puesto el enlace en el nombre corto de grupos en una cosa que ha sido bastante novedosa, a pesar de que todo el mundo podría haberlo sugerido. No sé si lo ha sugerido alguien en el pasado, pero ahora uno puede entrar directamente con una dirección corta a este grupo de 7.000 personas aproximadamente, en el que, bueno, pues las cosas han pasado como han pasado y podemos decir que han sido 5 semanas de administración en este caso realmente interesante y que no fue, como dije en el otro, primera y esta segunda y última parte, porque para mí es un caso cerrado. El asunto está en que no ha habido una marcha masiva de gente ni antes ni ahora, y cuando aparezca que vayan a volver gente, todavía no vamos a ver más que una o dos docenas. A quien dirá, estoy siendo como el señor Fernando Simón en el tema de habrá uno o dos casos. En este caso podéis hacerme caso o no, pero los datos estarán ahí para avalarlo. ¿Qué será administrador? Porque alguno ha pensado que ser administrador de un grupo, si son 7.000 personas o si son 70.000, pareciera que es algo que debe ser electo democráticamente. Recordemos que es un espacio que da Facebook, que es una empresa privada, para cosas que en principio se pueden hacer. A través de ahí, Facebook, habitualmente, algunos que ahora salen a decir que debe ser una plataforma democrática, son aquellos que en alguna otra circunstancia se han quejado porque Facebook censura. Facebook elimina grupos, Facebook elimina páginas, Facebook elimina comentarios, lo hace por sí mismo, elimina comentarios, elimina noticias, con la peregrina idea de que estás viendo violencia en las imágenes que se ven, aunque sea una campa o un escenario, sí, un poco lúgubre, pero que simplemente no hay ningún crimen que se esté produciendo, ni un acto de violencia, y le da a veces la cosa como en otras redes sociales. Pasa también en YouTube, en TikTok, en Twitch. Ahí tenemos una variedad de panoplias en donde, en principio, cuando comienza la red social, se ve bastante que el campo es orégano, pero luego, como va evolucionando la cosa, se van poniendo cada vez más cortapisas y Facebook ya lleva muchos años, hasta el punto de que se considera como la red de los viejunos, de la gente millennial para arriba, de gente madura, y que los jóvenes ya no están en Facebook. Lo cual ciertamente lleva a recordar no solamente a la figura de Manu Aresti, que para descanse, sino en el hecho de que hay alguno que también piensa que puede ser objeto de proyección. Llegan tarde a esa situación respecto de que pueda ser una proyección tanto del ámbito personal, electoral, unas cosas que hay gente para todos los pensamientos y gustos. Pero sí, ser administrador en un grupo, evidentemente es algo que debería de estar bastante en segundo plano. Simplemente para ordenar los debates, no tener protagonismo, ciertamente, y estar para ser como un policía de tráfico. Regular, enviar. A veces el policía de tráfico tiene que intervenir, a veces tiene que poner una multa, a veces tiene que hacer cosas que no le gustaría, pero siempre tratando de cumplir el orden y que lo importante es el tráfico, que la gente circule, que es el asunto fundamental. Pero ciertamente, antes de ir a para qué está el grupo, tendríamos el asunto del tema de los administradores. Y es que el señor Ivonne Rodríguez, que fue el que dio la primicia, la noticia, si es cierto que el administrador ha dimitido, proponía que hubiera alguien discreto, qué curioso, tolerante y abierto. Y no solamente estas tres cosas, sino añadía otras tres más. Que sea antifascista. ¿Qué es antifascista en estos momentos? Porque recordamos lo que es antifascista hace 80, 90 años. Pero ahora ha vuelto el fascismo de Tito Adolf o de Benito. El mismo exactamente. Y la gente pensará que se está hablando de política. Antirracista.
sería bastante curioso comentar que el tema del antirracismo viene referido a una clasificación estadounidense de los llamados woke, y que esta situación deviene de una separación en el ámbito urbanístico, incluso, en separación de los barrios, de aquí están los irlandeses, aquí están los italianos, aquí están los japoneses, aquí están los chinos, y los WAPs controlando el centro de las ciudades. Ese es el modelo que no existe en Europa y que quieren trasplantar para resolver el problema que tienen en Estados Unidos con el decalaje de 30 años o 40 años, los debates que estaban allí hace esas décadas, trasladarlo con este concepto de antirracista, cuando lo lógico sería decir que no hay razas humanas. No existe más que una sola raza humana. Y lo podemos ver en el hecho de la procreación, que todos pueden procrear con todos, porque las razas distintas devendrían... Pero bueno, esto sería hablar de biología, y yo no soy entendido en biología, pero sí hay un conversatorio con un experto, Barin Wellon, por lo menos en este canal. Y sin significación política por ahí. Sin significación política por ahí es imposible. Absoluta y totalmente imposible, porque está confundiendo deliberadamente significación política con significación partidista. Si es sin significación política, entonces, igual en todo hecho, hay una docena de personas que pueden ser administradores del grupo. Si es significación partidista, pues igual, pongamos 120. Por ser un poco generoso, podría ser alguno más, pero digamos que tener carne o no tener carne no debería de ser una limitante, sobre todo en un grupo de Facebook, tampoco en la vida, porque se supone que estamos en la herencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos somos iguales. Aunque claro, viniendo de Ivonne Rodríguez, nos podríamos retrotraer a Rebelión en la Granja, cuando el cerdo Napoleón hablaba de igualdad, y luego en la Declaración de la Pared acababan tachando y poniendo algunos animales son más iguales que otros. Recordemos, hubo un señor premio Pulitzer, como Seymour Hoffman, el asunto de My Lai, y luego el tema del Nord Stream. Tenemos el caso de que un precedente de este Seymour, que fue en los años 70 y ahora le han sacado para el tema Nord Stream, pues en el año 32-33 el que ganó el premio Pulitzer fue uno que fue a Ucrania y dijo no. Aquí no está pasando nada de muertes, de Holodomor y todas estas cosas. Mentira cochina. El señor Orwell dijo, a este me lo tienen controladito, porque este es un espía de la Unión Soviética y no va a conocer las informaciones sensibles. Orwell, venga, digan que Orwell era un fascista. Impidió a todo un señor premio Pulitzer acceder a ciertas informaciones durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Pero bueno, estas cosas son... Con lo cual, jugar al tema de antipolítica, antipartidismo, en estos tiempos, pues es hacerle el juego a Alvise, tal vez. Cada cual con lo suyo, y que ciertamente Facebook es, como digo, una empresa privada que nos ofrece su espacio y puede hacer lo que quiera. Como hizo MSN con los grupos de MSN en los que tuve cierta participación en el pasado. Y MSN en un momento dado dijo, los grupos a tomar por culo, y se fueron a tomar por culo los grupos. En Google, antes también había unas páginas personales, también había una especie de grupos. En Yahoo grupos, y dijeron a tomar por culo los grupos, y se fueron a la verga. Así que, ojo, cuidado con señalar dónde, porque es un espacio privado, con unas reglas privadas, y las pone Facebook. No las pone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que sea lógico que pueda estar incluido ese marco de referencia de cierta igualdad. No está referido a legislación ordinaria, sino en primer término, la legislación es la propia de Facebook, y por eso hay que ir a la normativa. Y a los que hablan de usurpador y todo esto, entonces cualquiera, en un grupo donde no haya nadie, podría asumir la administración, ¿verdad?
¿Qué dice? Convertirse en administrador de un grupo de Facebook que no tenga administradores, como actualmente tiene el grupo. La ausencia de administradores. No hay. Si un grupo no tiene administradores, Facebook puede sugerir que algunos miembros, para que lo sean, a partir de varias señales. Entre ellas su nivel de actual de participación y si esa persona es administradora de otros grupos de Facebook. Facebook participa también del asunto pudiendo archivar el grupo si no tiene ningún administrador durante un tiempo. 15 segundos, 15 días, 15 años, no lo pone. Con lo cual es interesante porque aquellos que han sugerido llegó, se hizo con el grupo, bueno, pues ahora no hay administrador, a ver quién se hace con el grupo, ¿verdad? Si fuera tan fácil, el primero que coja el grupo, para él, ¿no? Yo administro grupos del doble del tamaño de de Algorta de toda la vida, de un tamaño similar, de más o menos también la mitad, así como una docena de grupos con cierto éxito, porque van razonablemente bien. Y seguramente por eso Facebook, que seguramente no cuente solamente las que se ven, sino todas las participaciones desde octubre hasta mayo que fueron sistemáticamente censuradas, y con esos 400 bloqueados que había en el grupo, pues seguramente valoró ese intento de participación y también estos otros grupos, habiéndome ya previamente sugerido en otros casos que asumiera la administración de esos otros grupos. Este aquí, que es el primero en el que surgen dificultades y surgen problemas. Y es que, además de esto de conviértete en administrador de un grupo de Facebook que no tenga administradores, hay otra de añadir un administrador o moderador a tu grupo de Facebook en el que dice: los grupos en los que los administradores estén inactivos, es decir, no hace falta que se haya ido el administrador. También, si el administrador existe pero está inactivo, Facebook podrá identificar a miembros que cumplan los requisitos e invitarlos a convertirse en administradores. Consideramos que un administrador está inactivo cuando no ha moderado el grupo ni interactuado con él durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Cuánto es tiempo prolongado? ¿10 segundos? ¿10 semanas? ¿10 meses? A la hora de seleccionar a los miembros que cumplan los requisitos para añadirlos como administradores, tenemos en cuenta varios factores como nivel de interacción, si ha infringido anteriormente las normas comunitarias. Y bueno, pues ahí estaría el asunto. Y evidentemente estaría el tema del grupo. ¿Para qué está el grupo? ¿Para qué se hizo? Para temas de Algorta. Gatitos en árboles, fuentes, cuadros sobre Algorta. Historias de Algorta, tal vez. También. Porque la situación, cuando hay un tiempo prolongado, acaban entrando temas que no estaban previstos. La gente se aburre, la gente quiere probar otras cosas. La gente se siente cómoda en el grupo y le cuesta bastante el tema de moverse a otros nuevos, sobre todo haciéndolo desde el inicio. Hacer cosas desde pequeñito pues parece que cuesta, ciertamente. Y alguno podría haber hecho subsecciones. Queremos hacer desde el ámbito de Algorta de toda la vida pues una subsección para hablar de ajedrez. Pero al resto del mundo no le interesa el ajedrez, por tanto, una subsala de ajedrez. No, ¿para qué? Todo se pone en el ámbito público y en el panel principal. Otra cosa es que Facebook permita o no, esté o no esté la posibilidad de hacer subgrupos. Pero, evidentemente, está el asunto, ciertamente, de para qué está el grupo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué no se explicitaron? ¿Por qué no se puso en el grupo una categorización de los temas de manera ordenada? Claro, porque eso lleva a una discusión bastante dificultosa en la que nadie va a estar completamente de acuerdo con la categoría. Cuesta bastante llegar a un acuerdo para el espacio común, ya sea en otros ámbitos,
o ya sea en este. Y una vez echado a andar un grupo, es difícil ponerse a reevaluar, como si fuera un presupuesto cero, reevaluar los objetivos del grupo, que en principio se dan por supuestos, hasta que alguien llega y habla de otras cosas, como antes de ser yo administrador, referido a ese asesinato en el centro de Algorta. La cosa se puso tan caliente que pasó lo que pasó. Ahí está la ley de Godwin, que dice que si la discusión se alarga demasiado, es altamente probable que acabe apareciendo el señor del bigotito y el Tercer Reich en la conversación o en la discusión, sobre todo si se acalora. Y ahí tenemos el asunto de la ley de Brandolini, que dice que cuando alguien suelta, ya han soltado una serie de butats bastante gordas en el grupo, como sucede en muchos otros, ojo, cuidado, no es especial, cuesta más tratar de desmontar esas absurdeces con más párrafos, con más minutos, con más labia, que lo que costó expulsarla en primer término. Y es que cuando uno ha evolucionado bastante, por ejemplo, miremos, ¿por qué no? Superman. Superman surge, curiosamente, en Ohio, en Cleveland, para que dos judíos, que en 1978 estaban viendo lo que estaba pasando en Europa, tuvieran una cobertura, un escudo, un vengador contra aquel Adolfo que vivía en Europa y estaba haciendo cosas muy malas contra el pueblo de los que eran parte, estos muchachos. Creo que Jerry Siegel y el otro ahora no me acuerdo, pero pido disculpas por recordar solo el 50%. Después de mucho tiempo, de ese Superman abraza farolas o baja gatitos, hubo una evolución del personaje en los cómics. El primer Superman mataba. Luego hubo polémicas respecto de si mataba o no. Por ejemplo, Men of Steel, matando al General Zod. Y después de la etapa de Crisis en Tierras Infinitas, encontramos a dibujantes tipo Byrne que hace un Superman distinto, estilo Dioses entre hombres, que es distinto de un Superman mundano, campechano, que esté cerca de niños, de animalitos. Por tanto, la perspectiva ha sido muy larga y perspectiva prolija, desde muchos puntos de vista. Pero todos son Superman, ¿verdad? En estos casi 100 años, todos y cada uno de los Superman, tanto del cómic como de las series, como de la televisión, como del cine, todos y cada uno de ellos ha sido Superman a pesar de ser diferentes. Y es que todos no serán del agrado de todo el público al mismo tiempo. Habrá algunos fans de la etapa precrisis, otros de la etapa postcrisis, unos del señor Christopher Reeve, otros del señor Henry Cavill, otros serán fans de David Corenswet. Y eso no quita de que en la comunidad de los fans también tengan sus tóxicos. Nunca tendrás a todos. Eso es algo que hay que imprimirse a fuego. Siempre habrá detractores en todas las actividades de la vida. Siempre habrá haters, siempre habrá gente que esté en contra. Y habrá gente que estará al estilo del señor Moe, que encabezó alguna manifestación siendo una persona bastante poco autorizada a encabezar manifestaciones de salubridad pública. Y como eso, hay muchas personas que son las primeras en gritar, pero las que más tendrían que callar. Decía Leonardo da Vinci que la persona que tiene claras las convicciones es aquella que no tiene motivos para echar gritos por la calle. ¿Cuáles son los números del grupo? El grupo cuando tomé la administración eran de 7.300 más o menos. Cuando dejó de haber problemas después de las elecciones europeas, el 9 de junio,
se estabilizó en 7.037. Exactamente. Es decir, se bajó unos 250. Algunos dicen que hasta 300, redondeando al alza, pero serán unos 260, 250, 260 de bajada. Y ahí empezó a remontar. Empezó a remontar hasta prácticamente los 7.085. Y después de haber hecho aquel primer vídeo, bajó hasta 7.062. Ahora ha ido otra vez remontando y empezó antes de dejar la administración y ahora está en torno a 7.080, más o menos. Dicen que alguno ha vuelto. Son media docena de personas que reflejan un porcentaje ínfimo, 6, 12 personas que se cabrean por una persona. Eso puede pasar en cualquier caso, incluso poniendo en un grupo de fans de Superman, poniendo algún comentario referido a uno de estos 3 Supermans del cine, el que hemos visto primero, el señor Christopher Reeve, Henry Cavill, y el que está por venir, David Conshift. Podríamos poner un comentario y se fueran 50 de una tacada. Por tanto, hay que desdramatizar el tema de los números, como lo hace Kevin Costner respecto de la taquilla de su última película, y tener mayor asunto de para qué se hacen las cosas. Porque más allá de el asunto de la explosión solar, respecto de lo que uno puede pensar acerca de si está este o está el otro, luego llega el día a día del grupo. Y salvo que piensen que es buena cosa poner una publicación cada semana, una, y media docena de personas, que era más o menos lo que puede haber en periodos valle, poner que, claro, luego te aparecen los que hablan de partidismos. Interesante el tema de los partidismos. Poner al Lehendakari, un cargo público de todos, y que actúa en principio a nombre de todos, teniendo una oficina de Hacienda Foral en Algorta, hablando de la defensa del concierto económico, algo que en principio unifica no solamente a todos los partidos, pero en principio también a la propia sociedad. Un asunto que hay que defender siempre, en todo momento, y socializar el conocimiento del sistema de concierto. ¿Quién se opone a esto? Venga. Pues se dijo que era partidismo, porque ya está sacando a Pradales, que es del PNV, las 24 horas, incluso cuando va al lavabo. En todo tiempo y momento es del PNV. Entonces tenemos ahí el asunto del irrespeto a la figura del Lehendakari, porque preferían que hubiera sido Chandiano en vez del señor Pradales, pero el investido ha sido Pradales. Como antes fue Urkullu, y antes Barretxe, y antes Ardanza, y antes Garaikoetxea, Lehendakari por Eusko Alderdi Jeltzale. Alguien habla de el subfluvial, pero parece que poner algo contrarrestando esa situación o equilibrando, eso es partidismo. Poner algo en contra del subfluvial es algo natural para algunos. Poner algo equilibrando el tema para que la gente pueda visualizar la importancia del subfluvial en el presente y el futuro de Algorta, de Getxo, también de fuera de Getxo, pero también de Getxo. Eso es partidismo. Poner un documento que es público referido a un programa que está ligado a una reformulación de lo que es la zona de las arenas, un proyecto que viene en el Getxo-Berri. Dicen que me identifico únicamente con el de Getxo-Berri, que no estudio nada más. Bueno, pero vamos a hablar del Getxo-Berri. Aquí está, en el Getxo-Berri. 3 proyectos
de Videgorri de Eduardo Costé, segunda fase en calle Mayor, y Boulevard en calle Máximo Aguirre. Aquí tengo que decir que Máximo Aguirre, número 18, está la casa familiar de los protagonistas de mi novela Recuerdos Góticos de Neguri, disponible en Amazon. Tres proyectos que una de las cosas que se comentó, solamente uno, va a limitar los aparcamientos. En suma, entre los tres proyectos, va a haber una plaza de aparcamiento más. Es decir, se va a estructurar un sistema distinto, tres proyectos, tres lugares, y va a haber incluso una parada de aparcamiento más disponible. Es decir, que va a haber el mismo número de aparcamientos y con más saneamiento y más esponjamiento y más videgorris para el transporte en bicicleta, siendo más ecológicos. Simplemente era el exponer el tema de que iba a venir al día siguiente esta rueda de prensa y que la gente estuviera al tanto de que eso iba a llegar. Ha habido un vídeo bien interesante sobre este asunto que ha hecho el ayuntamiento y bien visual, cosa que es de agradecer que se empiecen a hacer estos elementos. Y hubo críticas. Hubo críticas diversas desde diferentes puntos de vista. También se acusó de censura. ¿Cuándo hay insultos se censuran? Hay que dejar completamente de libertad, porque, como diría Karl Popper, se puede ser tolerante con el intolerante. ¿Hasta qué punto hay libertad de expresión en general? Porque vamos a presuponer que sean gente de derecha o de izquierda. ¿Qué libertad de expresión hay en Rusia? Simplemente. ¿Y en Cuba? ¿En Venezuela? ¿Corea del Norte? Hay gente que dice que hay censura y luego no iría a los países de los amores de sus ideologías. Pero bueno, estas cosas son curiosas. Curiosas y de verdad auténticas. Las personas, por lo tanto, son importantes. Deben de respetarse las unas a las otras. Siempre va a haber gente que va a saltar cosas. Pero evidentemente hay que seguir adelante. Pero, en este caso, evidentemente, para poder seguir adelante, hay que tener claro que enfrente siempre va a haber gente que se te va a poner. Eludir la confrontación y el conflicto, diciendo, esto era un grupo para bajar gatitos, para fotos de perros, para imágenes, eso puede durar un cuarto de hora, puede durar un cierto tiempo, pero siempre, y esto es una ley que puede usted patentar si quiere, casi como la ley de hierro de Michels, es que siempre van a aparecer temas distintos. Temas diferentes a los habituales, temas diferentes a los que están, incluso en aquellos grupos que están normativizados, aparecerán temas distintos. ¿Cómo gestionar esa aparición de temas distintos? Antes de llegar yo, horrible. Por eso el amistador se fue. Hubo un coneto de que el amistador volvía, pero vio cómo estaba el percal y dijo, ¿para qué he vuelto? ¿Para volver a meterme en líos? Comprensible. El día de dejar la administración había salido la coadministradora por problemas parecidos, de falta de respeto, y por tanto era difícil seguir adelante cuando lo que tienes enfrente, que es una selecta minoría, que se pone muy exquisita, hay una mayoría, podemos hablar de 7000 personas, que alguno dirá, en realidad son bots, son gente que no existió nunca. Hombre, yo creo que serán gente que se ha ido agregando con el diverso pasar del tiempo y que están ahí. En principio visualizando, en principio oteando, a ver por dónde navega la marea. Pero son personas que existen. No dijeron nada ni a favor ni en contra. No sé posicionar. Había una situación complicada y compleja, con asuntos tensos, que el anterior administrador trató de evitar que se visualizaran,
Y por mi parte, también he acabado por entender que hay cosas que es mejor evitar que se vean en público y hacer limpieza cada cierto tiempo, como uno hace en casa. Parece que esto lo han llamado censura. Y censura del usurpador que llegó. Y ahora, pues en teoría cualquiera podría ser administrador, ¿no? Por lo tanto, no se puede seguir adelante en estas circunstancias, porque el para qué supera muy ampliamente el coste y sin ningún tipo de beneficio, que nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Simplemente había un compromiso con el grupo, con Algorta, con Getxo, a través de un espacio privado como es Facebook, para evitar lo que igual puede acabar pasando, que es el cierre del grupo. Ciertamente, cuando vi el panorama en la noche del 4 de julio, después de haber pensado, había dos alternativas. Primera, dejar la administración tal como estaba, o directamente ser yo el que cerrara el grupo, pero eso sí que habría dado que hablar, y lo que prefería y pretendía era simplemente: ahí tenéis, ahora a ver qué hacéis con el grupo. Así que cada cual con lo suyo, y que cada cual haga revisión crítica de su postura, de la de cada uno, referido a que a veces se lanzan bullas a los demás, pero no se hace autocrítica. Y esa autocrítica tampoco luego, en caso de hacerse, tiene una conclusión clara y un propósito de enmienda. Por tanto, simplemente ahí estaría el asunto. Cerrado para mí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.